Vamos a continuar entonces, amados hermanos, con la serie que estamos estudiando, Conociendo más de Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más de Jesús? Acuérdense que el domingo pasado estuvimos estudiando que Jesús preguntó, ¿quién dicen los hombres que soy yo? No, pues unos dicen que eres Elías, Juan el Bautista. ¿Y ustedes? Para ustedes, ¿quién soy? Y Pedro dijo, pues tú eres el Cristo. Y estuvimos explicando todo eso. Hoy vamos a estudiar un tema, hermanos, que es de suma importancia. Ahora en la semana llegaron a mi puerta los señores del maletín y el paraguas. Y ellos solos pusieron el tema y venía un poco agresivo el Señor y me dice, sabemos quién eres, me dice, sabemos a qué te dedicas y que eres el hermano de la iglesia y que... Ay, le digo, ¿y cuál es el punto? Venimos a demostrarte que Jesús no es Dios. Y iba a cerrar la puerta y me iba a ir y el Espíritu Santo me dice, habla. Y fuimos a unas citas bíblicas en su misma Biblia donde ahí lo dice. Bueno, quedaron en volver, ojalá y que sí, para que conozcan a Jesús como su Señor. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Lo es. Pero hay una pregunta que yo quiero enfatizar en esto y pónganme mucha atención. A mí en una ocasión me preguntaron, ¿Jesús es Dios? Claro. ¿Cómo me puedes explicar que Él es Dios y a la vez es hijo de Dios? ¿Alguna vez a usted le han preguntado eso? ¿Cómo me puedes explicar que Jesús es Dios y a la vez es hijo de Dios? Bueno, hoy vamos a estudiar de eso y por eso yo le ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que no se me pierda, no se me distraiga, mantenga a la mano la Biblia porque lo vamos a estudiar con la Biblia y el tema de hoy se titula Jesús, el Hijo de Dios. Puesto que nuestra serie es Conociendo más de Jesús, hoy vamos a estudiar Jesús, el Hijo de Dios. Recuerden que Jesús siempre se presentaba ante la humanidad como el Hijo de Dios, pero también se presentaba como el Hijo del Hombre. El domingo, Dios mediante, si Él no dispone a otra cosa, próximo, vamos a estudiar Jesús, el Hijo del Hombre. Pero hoy vamos a estudiar Jesús, el Hijo de Dios. Viene un tema que vamos a estudiar a Jesús el Cordero, vamos a estudiar a Jesús el León, vamos a estudiar... híjole, usted al terminar esta serie va a conocer más a su Rey, a su Señor. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Yo quiero conocerlo, que te conozcan a ti, dice, y a Jesucristo, y ora a Jesús. Bueno, ayúdenme a orar, porque este tema va a estar bien profundo. Yo necesito la dirección de su Espíritu. Ayúdenme a orar. Ore por mí y ore por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego, mi Dios, la asistencia de tu Espíritu Santo. Como dijo Moisés, si Jehová no va conmigo, yo no voy. Señor, dirígeme, Señor, guíame, instrúyeme. Dame la gracia, la sabiduría para explicar este tema que está en tu palabra. Da la gracia a mis hermanos para que cada uno tenga la porción exacta, Señor, la medida exacta. Señor, prepara nuestros corazones para que esta palabra caiga en tierra fértil y dé fruto. Ayúdanos, mi Dios, porque tu palabra es viva, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, usando mi vida, Señor. Me humillo delante de ti, Señor. Y yo te ruego, Señor, que hables a mi vida y a la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bien, pues abróchese los cinturones. Vamos a echarnos un clavado a las profundidades de la Escritura. Vamos a comer del maná del cielo. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 1, que vamos a citar citas bíblicas que usted sabe, que usted ha estudiado. No vamos a citar nada desconocido. Es lo que usted sabe, pero Dios nos va a llevar a otro entendimiento en la profundidad de su palabra. En el capítulo 1 del Evangelio de Juan,
en el verso 1 hay un título. No es Caribe Cooler, es un agua mineral. Si alguno le quiere probar, ahí está. ¿Cómo dice el título ahí? El verbo. ¿Quién es el verbo? Jesús. Ahorita vamos a ver. Dice la palabra. Vamos a leer del verso 1 al verso 3. Y de ahí nos vamos a brincar al verso 14 y de ahí vamos a ir explicando. Dice la palabra. En el principio era el verbo. Voy a hacer una pausa. El principio aquí me remonta hasta Génesis. Génesis, que quiere decir principio, cuando Dios creó todo, ya era, dice el verbo. O sea, Jesús no fue creado, ya estaba antes que Dios formara todo, ya estaba ahí. Y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo, dice, era con Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios. Mire qué interesante. Ahí aclara que el verbo es Dios desde antes que existiera la humanidad, desde antes que existiera el cielo, la tierra, los animales, desde antes ya estaba. Él es eterno y es Dios. Y dice en el verso 2, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Váyase hasta el verso 14 y dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bien. Vemos en la palabra que Jesús es Dios y que fue hecho carne, que tomó forma de hombre, de ser humano. Bien. Si bien la palabra de Dios nos enseña que Jesús en los evangelios nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Muy bien. Dice que de ahí del corazón algunos sacan cosas buenas y otros sacan cosas malas. Y que se puede percibir a una persona por el simple hecho de escucharlo como habla. Bien. Jesús es Dios en persona, que nos vino a hablar en persona la abundancia del amor que habita en su corazón. En persona. Vino a hablarnos la abundancia de su amor. Dice aquí en el verso 14 que se hizo hombre, que tomó forma de hombre. Y acá en el verso 1 nos dice que es Dios. Y podemos encontrar muchas citas bíblicas más donde afirma que Jesús es Dios. Aquí la pregunta es que yo les cuestionaba a manera de estudiar, ¿cómo se puede explicar que Jesús es Dios y a la vez es el Hijo de Dios? Y póngame mucha atención porque esto es un estudio hermoso. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo se puede explicar que Jesús es Dios y a la vez es Hijo de Dios? Y mire, y si usted no tiene la respuesta adecuada, van a venir los ateos, los escépticos, los del maletín y el paraguas, y todos ellos, y lo van a agarrar y lo van a hacer trizas a usted. Por eso es que la serie que estamos estudiando es Conociendo más a Jesús. Yo quiero conocer más a mi Rey y mi Señor. Y hoy Dios, por su Espíritu, nos va a llevar a un conocimiento más. Voy a explicarlo con mucho cuidado. Antes quiero explicar la definición netamente humana para que alguien sea hijo de alguien en su forma genealógica, biológica. La definición netamente humana es que para poder tener un hijo se tiene que casar un hombre y una mujer. Y de ahí nacen los hijos. Y créame, es una definición correcta. En el caso de Jesús es diferente,
Porque Dios no se tuvo que casar con nadie para que Jesús sea llamado Hijo de Dios. Y póngame atención aquí. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios en forma humana. Vuelvo a repetir esto. Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que Él es Dios, pero en forma humana. Tomó la forma humana. Ahora, Dios escogió una mujer noble, temerosa, para que engendrara a Jesús. Ahora, Jesús, el Hijo de Dios, en ese sentido. Abra su Biblia en Lucas 1 para ir avanzando más en esto. Lucas capítulo 1, verso 30. Aquí habla. En el verso 26 está un título. Vea usted en su Biblia qué título dice en el verso 26. Anuncio del nacimiento de Jesús. ¿Quién lo anunció? Un ángel llamado Gabriel. ¿A quién se lo anunció? A la mujer que Dios escogió para que fuera la madre humana de la humanidad de Jesús. Y pónganme mucho cuidado por lo que voy a explicar ahorita. Dice en el verso 30, dice la palabra de Dios: entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y dice el 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿verdad? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entiéndase, la palabra no conozco se refiere al no ha tenido relaciones sexuales. Esto, el no conozco, viene desde el Génesis, donde dice: y conoció Adán a Eva y concibió a su hijo Caín. El conocer no es decir: hola, ¿tú quién eres? No, yo soy Gonzalo. ¿Y tú? Yo soy Pepito. Hola, Pepito, mucho gusto, te conozco, gracias. No, el trasfondo bíblico se refiere conocer en cuanto a la relación sexual. De hecho, hay versiones bíblicas que ya lo dicen en esta manera. Y cuando María dice: ¿cómo es que voy a quedar yo embarazada para tener un hijo si yo no tengo relaciones con ningún hombre? No tengo relación con ningún varón, no tengo relaciones sexuales. Dice, ¿cómo voy a quedar embarazada? Dice, le responde entonces en el verso 35. Respondió el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, dice, también el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo? Hijo de Dios. Ese es el tema que estamos estudiando. Jesús, Hijo de Dios. No es que Dios se haya casado con María, porque hay quienes dicen, pues se casó. No. Ahora, Dios escogió a una mujer noble, temerosa de Él, para que fuera la madre de Jesús en la humanidad de Jesús. Pero ya estudiamos que Jesús existía antes, desde el principio. Entonces quiero aclarar esto. Escúcheme con mucho cuidado. María fue madre del cuerpo humano de Jesús. María no es madre de Dios. María es madre del cuerpo humano de Jesús. Repito, no es madre de Dios. Porque por ahí se enseña en la iglesia tradicional, María, madre de Dios, y hay que estudiar bien la Biblia para entenderlo. Si María fuera madre de Dios, entonces se entendería que María es más grande que Dios. ¿Y más grande que Dios quién es? Nadie, en lo absoluto, menos un simple ser humano. Entonces, vamos a entender que María fue la madre de la humanidad. Entendemos entonces que Jesús tenía dos naturalezas: la naturaleza 100% humana y la naturaleza 100% divina. ¿Está entendiendo usted esto? Bien,
ahora vamos avanzando en esto. María no es la madre de Dios. María es la madre del cuerpo humano de Dios, de Jesús. Tomó forma de hombre. Recuerde que leímos Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Ahora, María, cuando se entera de cómo va a suceder esto, ella se queda un rato platicando con el ángel. Y mire, y esta misma Biblia tienen los que creen que María es madre de Dios, la misma. El asunto es que hay que estudiarla en su contexto, con la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos nada en contra de María. María fue la mujer más privilegiada sobre la faz de la tierra. ¿Habrá alguna mujer más privilegiada sobre la faz de la tierra que aquella que llevó en su vientre a Dios hecho hombre? No la hay. Y mire, créame, no tenemos nada en contra, pero no la vemos como un personaje divino ni corredentora, por lo que ella misma dijo ahí mismo en el verso 46. ¿Qué dijo? Dice allí mismo, dice en el verso 46, entonces María dijo, dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, ¿mi qué? Mi Salvador. María está reconociendo que ella como humana imperfecta necesita salvación. María dice, ¿cómo es posible que Dios haya decidido depositar al Mesías en mi vientre, siendo yo una mujer que también necesita salvación? María, en su humanidad completamente igual que la suya, igual que la mía, ella reconoce que necesita salvación. Ella necesita, ¿por qué? Porque reconoce que ella fue engendrada de un hombre pecador con una mujer pecadora. Yo fui engendrado. David dijo, en pecado me concibió mi madre. Yo fui concebido en pecado. ¿Por qué? Porque los genes de mi papá son genes de la naturaleza caída. Los genes de mi mamá son genes de la naturaleza caída. Por tanto, usted y yo nacemos con la naturaleza corrompida con dirección al pecado. Jesús nació con naturaleza humana, pero con la naturaleza divina, sin pecado. Entonces, dice la Biblia que en el cuerpo de Jesús habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Todas estas citas bíblicas, yo hablaba con este señor en la semana pasada, con su Biblia, porque él me decía, no, es que tu Biblia, no, le digo, es que la de ustedes, le digo. Porque esta cita bíblica, le digo, que yo acabo de estudiar en Juan 1, a mí me lo muestra, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, me lo muestra con una D mayúscula, pero en la tuya, le digo, está con D minúscula. Y como que el Señor no tenía mucho conocimiento y me dice, no es posible eso. Y le digo, abre tu Biblia y léelo. Y lo abre y dice, sí, cierto. Y sabías, le digo, que cuando la Biblia se refiere a Dios con D minúscula, o se refiere a Satanás, o se refiere a un ídolo, o se refiere a netamente la humanidad. Y le digo, y Cristo para mí no es ni Satanás, ni netamente un humano, y menos un ídolo. Cristo es Dios y Él te quiere salvar, le digo. Él quiere abrirte los ojos, le digo. Él quiere que vengas a su luz admirable. Él quiere que entiendas que realmente existe un infierno. Ustedes dicen que no lo hay, pero hay un infierno. Si María reconoce que ella necesita ser salvada, mi Salvador, la pregunta es, ¿de qué nos viene a salvar Jesús? Si Jesús es nombrado el Salvador, la pregunta es, ¿de qué nos quiere salvar Jesús? ¿De qué? Si no es de la condenación eterna. Y no hay ningún otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Y no hay nadie más que haya venido en rescate más que Jesús. Y nadie más pagó en la cruz del Calvario semejante precio de sangre más que Jesús. Nadie. Solamente en Él
hay salvación. Y a mí me impresiona que María reconoce, dice, se regocija en mi alma, en mi Dios, mi Salvador. Reconoce que Jesús la puede salvar. Ahí María le es abierto el entendimiento que el ser que llevaba en su vientre era su mismo Salvador. ¿Está entendiendo usted eso? Ella lo entendió y hay mucha gente que no lo entiende. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Ahora, usted como cristiano debe entender cómo es que Jesús es Dios y cómo es que es el Hijo de Dios. Para que cuando le hagan este tipo de preguntas, la Biblia dice que debemos tener mansedumbre para presentar defensa contra aquel que demande. ¿Ha leído usted eso? ¿Sí? Donde dice, estén preparados, dice la hermana Marta que ella ha leído eso. Estén preparados, dice, para presentar defensa. Eso se llama apologética. Un apologeta es alguien que defiende al Señor, alguien que defiende a su maestro. Que me empiecen a hablar que Jesús no es Dios, que me empiecen a hablar que Jesús tuvo que ver con no sé qué tantas cosas. Por ahí hay una película en proceso que presenta a Jesús como homosexual y a los 12 como sus amantes. ¿Qué dice la gente? Pues la gente dice todo eso, sí. La pregunta del estudio pasado es, ¿y qué dices tú? ¿Quién es Jesús para ti? No hay nadie más. Nosotros no nos debemos de inclinar ante nadie más que ante Jesús. Ni a Malverde, ni en el Cerro del Tepeyac, ni a la Santa Muerte, ni en nadie más que a Cristo sea la gloria. Y en Él encontramos, y en Él estamos completos. Abra su Biblia en Colosenses capítulo 2 para abundar en esto. Colosenses capítulo 2 y en el verso 8, ponga mucha atención a partir de ahí. Vea usted el título que está ahí en su Biblia. Plenitud de vida en Cristo. ¿Cuántos están plenos en Cristo? ¿Te falta algo? Si tienes a Cristo, ¿te falta algo? No te falta nada. Tienes a Cristo, lo tienes todo. Ahora vamos a estudiar. El consejo del apóstol Pablo a la iglesia en Colosa es una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? Tengan cuidado de lo que oyen, de lo que estudian. Nosotros aquí les decimos a toda la congregación, estudien, analicen en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Dijo Pablo, por lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La palabra filosofía es una palabra yuxtapuesta. Una palabra yuxtapuesta es una palabra compuesta de dos palabras. Filosofía. Filo del filial, fileo, amor. Pero amor fraternal o amor a algo. Sofía significa sabiduría, pero sabiduría humana. Y dice, entonces, quien se adentra a la pura filosofía es aquel que ama la sabiduría humana. Pero Santiago presenta la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría humana, porque la sabiduría humana, dice Santiago, es animal, terrenal y diabólica. Pero la sabiduría que viene de lo alto es benigna, es buena, da el entendimiento y te lleva al conocimiento de Cristo. Pablo dice aquí a la iglesia en Colosa, tengan mucho cuidado de aquellos que aman la sabiduría humana. Y vea, le voy a explicar algo. Hay quienes que se paran con una Biblia a tratar de explicar la Biblia en la sabiduría humana. ¿Usted puede creer eso? Sí. Hay quienes quieren explicar la Biblia, pero con sabiduría humana. Y sabe, esa sabiduría no es dirigida por Dios.
Tenemos que explicar la Biblia con toda la sabiduría de Dios, con el amor que Él tiene al rebaño, a las ovejas. Por eso, ore mucho por sus pastores, ore mucho por los expositores de la Biblia, ore para que tengamos un corazón humilde y los pies puestos en la tierra. Hermano, qué bonita enseñanza trajo el Señor por usted. La gloria sea para Él. Nada de que, no, pues es que yo me quemo las pestañas estudiando. No, cálmate. Aterriza. Es por la pura, bendita gracia y misericordia de Él, que siendo pecadores nos llama a ser colaboradores de su reino. Pero hay que presentarlo con el conocimiento y la dirección del Espíritu Santo. Ahora, retomo ese versículo 8 que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Yo estoy en contra de que en el estudio de la palabra de Dios se mezcle con filosofía. Un matrimonio cristiano no necesita psicología. Pastor, pero es que lo quiero hacer. Ve, pero lo que tú necesitas es someterte a Cristo. Lo que tú necesitas es obedecer la palabra. ¿Quieres un matrimonio bendecido? Sométete a aquel que te llamó. Busca su palabra, sigue su palabra, obedece su palabra. Haz lo que Él dice. ¿Quieres bendición para tu familia? Es que el psicólogo te va a decir que tú no tienes la culpa, que las circunstancias que te rodean son las culpables. Y la palabra te dice: cada uno es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. Tú eres el culpable. Y por eso a muchos no les gusta que la Biblia diga: no, es que tú. Voy con el psicólogo porque no puedo dejar de fumar. Ándale. Voy con el psicólogo porque no puedo dejar de tomar. Voy con el psicólogo porque no puedo dejar la pornografía. Voy con el psicólogo porque no puedo dejar de ser iracundo, bocón, maltratador de mis hijos, maltratador de la esposa. Voy con el psicólogo porque necesito esto. Y la Biblia te dice: ve a Cristo, que es el que hace nacer de nuevo a las personas. Ve a Cristo, que es el que hace nuevas criaturas a las personas. Él es el que cambia. Él es el que transforma. Él es el que me cambió, yo siendo un adúltero, un barbaján, un mentiroso. Él es el que te cambia a ti. El Hijo de Dios. Él es el único y Él es todo. Por eso aquí el título dice: plenitud de vida en Cristo. Tengan mucho cuidado. Cuando yo escucho pastores que dicen: pastor, pues vamos a estudiar tal libro de psicología. No, estudia la carta a los Colosenses, estudia a Corintios, estudia Génesis, estudia la Biblia. ¿Qué andas buscando filosofía si la misma Biblia dice que no lo hagas? Que los métodos de aquel, que los métodos del otro. No, busca los métodos de Dios. Busca los métodos de Él, del Hijo de Dios. Y dice en el versículo 8, lo retomo para finalizar, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y luego dice: y huecas sutilezas. Y ahí lo aclara: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. En el verso 9 aclara lo que estamos estudiando. Dice: porque en Él, en Cristo, habita, y luego dice, corporalmente. Esa palabra corporalmente habla de su cuerpo humano. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Mire, yo no sé aquellas personas que dicen que Jesús no es Dios. Híjole, y yo le digo a este señor: mira, abre tu Biblia ahí en Colosenses 2:9. ¿Qué dice? No, es que ahí dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y luego dice en el verso 10, ahí le va: y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuántos están completos en Cristo? Que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú no necesitas ir a inclinarte a la Santa Muerte. Tú no necesitas ir a buscar refugio en algún otro nombre. Tú necesitas a Jesús, el Hijo de Dios. ¿Tienes alguna situación difícil? Ve a Jesús. Venid a mí, los que estéis cansados, cargados, y yo os haré descansar. ¿No dice eso?
Estamos completos en Él. Tienes a Cristo, no te falta nada. No tienes a Cristo, no tienes nada. Nada. A mí me llama mucho la atención aquellas personas que nos dicen: hermano, es que mi hija está teniendo una relación de noviazgo con un muchacho. Vieras, el muchacho es tan linda persona, es tan educado, es tan amable, es muy respetuoso, se dirige con respeto. Lo único que le falta es ser cristiano. Lo único nomás. Yo volteo y le digo: no tiene nada. Hermano, pero es que tan linda. No tiene nada. Tienen que guiarlo a Cristo. Y nuestros jóvenes no entienden que cuando le decimos: mijita, mijito, es que es bien, se comporta mejor que muchos cristianos. Sí, pero tiene al Hijo de Dios, que es Dios hecho hombre. Ah, no, él se va a ir a pie a Magdalena ahora en estos días. Oye, ¿por qué no vino el muchacho ahora a verte este fin de semana? Anda en Magdalena levantando a Panchito. Ok. ¿Ven? Pero lo que necesita es al Hijo de Dios. Vamos avanzando. Al principio les hablaba entonces de esto. Jesús tiene las dos naturalezas, porque aquí nos habla que corporalmente en su cuerpo tiene toda la plenitud de la deidad. Entonces, Jesús es Dios en persona. Dios vino a decirnos personalmente, en la persona de Jesucristo, vino a decirnos lo siguiente: los amo tanto que vengo a decirles personalmente que si siguen sin mí, serán condenados a un tormento eterno. Y todos ahí escuchándolo. Si siguen sin mí, serán condenados a un tormento eterno. Y el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, cada día niéguese a sí mismo y sígame. Opcional, no obligado, el que quiera. Te vengo a decir: sígueme, porque si sigues sin mí vas a una condenación. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje de Juan. Arrepentíos, arrepiéntanse, pongan sus ojos en Jesús. Ahora, personalmente nos viene a decir Jesús: yo soy el Hijo de Dios que vengo en rescate de la humanidad. Personalmente. Abra su Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, y vea el título. ¿Cómo dice? Dios ha hablado por su Hijo. Muy bien. Ahora vamos a entrar a la cita bíblica. Dios ha hablado por su Hijo, porque el tema que estamos estudiando es Jesús, el Hijo de Dios. Pero ya explicamos cómo es que muchos no pueden entender que Jesús es Dios y a la vez es Hijo de Dios. Bueno, ya lo explicamos. Dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1 la siguiente manera. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, les habló por medio de los profetas, el profeta Isaías, Amós, Malaquías, Jeremías y todos los profetas del antiguo tiempo. Así, de esa manera hablaba Dios por medio de Moisés, hablaba por medio de los profetas. ¿Pero qué dice en el verso 2? Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por eso es que estamos estudiando Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos habla el Hijo? ¿Qué es lo que nos dice el Hijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. He venido a decirles personalmente: están en camino equivocado. Estás en camino equivocado, teniendo fe y teniendo esperanza en otro nombre, en otro ser. ¿Qué nos dice el Hijo? Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué nos dice el Hijo? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Qué nos dice el Hijo?
Tanta palabra que nos dice en los evangelios. Por eso la misma Biblia, en el escritor a los Hebreos dice: en otro tiempo les hablaba Dios por medio de los profetas, pero hoy nos habla por medio del Hijo. La pregunta es: ¿qué te habla el Hijo? ¿Qué te dice el Hijo a ti? ¿Qué te dice el Hijo de Dios? Porque estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Sigo leyendo el versículo 2, dice: a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Juan 1:1: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que ha sido creado no fue creado sino fue por Él. ¿Quién hizo todo? Jesús. Bien, ahora dice en el verso 3, dice: el cual siendo el resplandor de su gloria, y escuche, y la imagen misma de su sustancia. Otra cita bíblica que nos dice que Él es Dios. La imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, escuche, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y luego dice acá: hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre. ¿Por qué dice hecho tanto superior a los ángeles? Porque incluso hay doctrinas que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. No es un ángel, no es un arcángel. Jesús es Dios. Pero usted tiene que tener el conocimiento. Ahora, hecho mayor que los ángeles, ¿en qué sentido? En la naturaleza divina. Póngame atención porque ahorita vamos a ir a otra cita bíblica que va a explicar a Jesús menor que los ángeles, dice. Ahí mismo Hebreos dice: y Jesús fue hecho menor que los ángeles. Y los escépticos y los cerrados y los que no estudian, la Biblia se contradice, dicen, porque en esta cita Biblia dice que es hecho mayor que los ángeles. Y acá dice que es hecho menor que los ángeles. Sí, te hace falta estudiar. Hecho mayor que los ángeles en su divinidad. Hecho menor que los ángeles en su humanidad. ¿Lo está entendiendo? Para que no lo agarren en curva. Usted tiene que defender a su Señor. Defender a su Maestro, su Rey, su Redentor. Él es santo, puro y verdadero. Y que nadie hable mal. Mira, alguien habla mal de tu mamá delante de ti y te enciendes. Mi mamá, ay no, y éntrale y ahorita vas a ver cómo te doy. Y la tuya, y vas a ver la que esté más cerca, la que esté más vieja y puras de esas. ¿Verdad? Porque hablan mal de tu mamá y te dejas ir con todo. Y escuches que alguien habla mal de Cristo y no haces nada. No te estoy diciendo que pelees, no te estoy diciendo, no. Con sabiduría, con dirección del Espíritu Santo. Porque ¿qué sabes tú si aquella persona será salva? Así lo dice Judas. Porque ¿qué sabes tú? Dice si aquel. Ten sabiduría, calma, dirección. Mira, por dentro te retuerce las tripas de ver que alguien habla mal de Jesús. Pero, mira, ven, siéntate. ¿Qué argumento tienes tú para hablar así de Cristo? Mira, yo tengo argumento y evangelízalo, háblale. Ahora, vamos a ver en la palabra de Dios. Dice la Escritura, usted se sabe Juan 3:16 de memoria. ¿Cuántos se saben Juan 3:16 de memoria? Porque usted lo usa mucho para evangelizar. ¿Cómo dice? Ya ve, qué buenos niños. Pero yo me voy a enfocar en esa palabra, hijo unigénito. La palabra unigénito significa el único que tiene los genes de Dios. El único que tiene la genética divina. El único. Nadie más. Jesús es unigénito en su divinidad. Pero también habla de Jesús el primogénito en la naturaleza humana. Y primogénito significa el primero que tiene la genética. El primero. Eso quiere decir que vienen más, ¿verdad? Entonces, unigénito es el único que tiene la genética de Dios. La genética, no hay otro divino, no hay otro.
Primogénito significa el primero que tiene la genética, pero vienen más. Jesús tiene el nombre de ser primogénito y también tiene el nombre de ser unigénito. Unigénito es cuando se refiere a su naturaleza divina. Primogénito es cuando se refiere a su naturaleza humana. Ahora, Jesús, como hijo de María, fue primogénito, porque María tuvo más hijos. Yo explicaba en una ocasión esto con una señora que está acostumbrada a la iglesia tradicional. ¿Cómo? Me dice. La Santa Madre de Dios, siempre Virgen Inmaculada. ¿Cómo? Me dice. Y le digo, abra su Biblia. Con su misma Biblia, yo se lo voy a mostrar con mucho respeto. No me voy a burlar porque yo en otro tiempo ignoraba esta palabra. Abra su Biblia. Y la invité a que fuera al Evangelio de Mateo, que yo lo invito en este momento. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 53. Evangelio de Mateo. Y aquel que tenga duda al respecto y usted tiene una Biblia en su casa de la iglesia tradicional, vaya y léalo y va a encontrar que ahí dice lo mismo. Mateo capítulo 13, verso 53. Cuando esté ahí me lo indica con un amén. ¿Estamos? ¿Cómo dice el título? Jesús en Nazaret. Bien, leamos, dice: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, escuche, y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Ponga con cuidado a partir del versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? Vea con cuidado el 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Lo está usted leyendo? Genealógicamente humana, en la genealogía humana, Jesús fue primogénito. ¿Qué significa primogénito? El primero de más. Abra su Biblia en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, del verso 1 en adelante, y ahí dice el título en la escritura, en la Biblia. ¿Cómo dice su Biblia? Nacimiento de Jesús. Ahora, hay quienes creen que la vida de Jesús da inicio en María. Y luego hay sectas que enseñan que Jesús comenzó a existir, dicen ellos. No, Jesús no comenzó a existir. Jesús es. Así, esa es la expresión. Es. Jesús es Dios y Dios no tiene principio ni fin. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. No tiene creación, no es creado. Pero nace y tiene principio en la naturaleza humana. Vaya con cuidado. Dice el verso 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Ponga cuidado. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Vea con cuidado el verso 7. Y dice, y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Y lo envolvió en pañales. Mira, hermano, no se necesita ser un estudioso en la profundidad para saber lo que significa primogénito. Y esta misma palabra usted la va a encontrar en la Biblia de la iglesia tradicional. Se tiene que entender que Jesús, hijo de Dios y también hijo del hombre. Por eso Jesús en ocasiones se presentaba, y cuando el Hijo del Hombre vuelva a la tierra, ¿encontrará fe? Y cuando el Hijo del Hombre sea llevado para morir en la cruz, y cuando el Hijo del Hombre, Él hacía la expresión a su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Jesús sufrió los látigos, la cruz, la corona, la lanza, el desprecio, lo sufrió en su naturaleza humana. Él no utilizó de su naturaleza divina para soportar el dolor. Él lo sufrió en su naturaleza humana. ¿Está usted entendiendo eso? Bueno, ahora, dice aquí la Biblia que Él fue el primogénito. Ya lo aclaré mucho, que significa que es el primero de más que vendrán. Ya leímos en una parte en la Biblia donde dice que hubo más hijos, que tuvo hermanos y hermanas, dice. Y él era el hermano mayor. Y María sabía que aquel hijo que tenía ella, el que fue el hijo mayor, según Lucas 1, 46 y 47, María sabía que era Dios hecho hombre y que era su Salvador. Y a la vez era su hijo. ¿Cómo es eso? Agarre lo que entienda. Agarre lo que pueda y pida dirección de Dios. Pero conozca a Jesús su Señor, conozca su palabra. Ahora, ahí le va, esto está hermoso. Jesús, en sus dos naturalezas, 100% humano y 100% divino, es muy importante que sus hijos lo conozcan. Vuelvo a repetir esto. Es de suma importancia que la iglesia de Cristo conozcan a su Señor en sus dos naturalezas. ¿Por qué? Bien, ahí le va. Jesús, como hijo de Dios, escuche bien esto, viene a presentarnos al Padre. Felipe le dijo, ¿se acuerdan? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Han leído eso? Y Jesús le respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido? Jesús vino a revelarnos al Padre, vino en la persona, en el cuerpo humano, vino a mostrarnos al Padre. Pero escuche esto, como humano, aboga por nosotros ante el Padre. Yo quiero que esto lo entienda porque esto es tremendo. Alguien que recibió un estudio como esto leía en un escrito que dijo de la siguiente manera. Entonces Jesús representa a Dios en la tierra y representa al hombre delante de Dios. Veo algunas caras como que están. ¿Está conociendo usted a Jesús? Jesús es Dios hecho hombre. Pero Jesús, hombre. A ver, lea 1 Timoteo 2:5. Digo, porque no se lo puedo demostrar con mis propias palabras, se lo voy a demostrar con la Biblia. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Está ahí conmigo? Lea con cuidado y lea con entendimiento y lea con la dirección del Espíritu Santo. Dice, porque hay, ¿cuántos dioses hay? Uno. Mire, yo he escuchado en muchos comentarios que en Casa de Oración predicamos a 3 dioses y que creemos en 3 dioses. Los que ya tienen años aquí en Casa de Oración entenderán, aquí creemos en un solo Dios. No hay 3 dioses, aquí creemos en un solo Dios.
Pero tenemos que explicarle cómo es que Dios se ha manifestado en el cuerpo de Jesús, cómo se ha manifestado en persona diferente. Pero bueno, eso vamos por partes. La Biblia lo dice. Retomo el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? ¿Jesucristo qué? ¿Por qué dice Jesucristo hombre? Le voy a explicar. Porque Jesús en su humanidad aboga por nosotros ante la divinidad. Jesús es el mediador, en su humanidad aboga por nosotros. Pero en su divinidad vino a presentarnos al Padre. ¿Usted está entendiendo esta profundidad de la Escritura? Como hombre, como humano, Él intercede por nosotros. Él intercede, Él aboga. La Escritura lo dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere cometido pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? ¿Qué naturaleza de Cristo es la que aboga? La humana. ¿Está entendiendo usted eso? La naturaleza. Por eso es que alguien dice, ¿cómo es que? Bueno, la naturaleza humana. Ahora, Jesús en su cuerpo humano murió y resucitó en un cuerpo glorificado. Pero la misma Escritura dice que en ese cuerpo que tuvo humanamente hace más de 2000 años, es el cuerpo con el que vendrá. Pero ya glorificado. Por eso dice, cuando el Hijo del Hombre regrese. Aquellos que lo pintan güerito, con los ojos azules, lo pintan rubio, lo pintan... Un día nosotros lo vamos a ver tal como Él fue. ¿Usted tiene esa esperanza? Cree en el Hijo de Dios. Siga adelante. Ahora, entendemos entonces que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios en la humanidad. ¿Cómo es eso? ¿Lo está entendiendo? Porque los veo todos bien serios. A algunos les veo que les sale un hilito de humo. Se les están fundiendo los fusibles. ¿Les gusta conocer más a su rey? A mí me fascina conocer a mi Dios. Tengo unas tratadas cuando empiezo a estudiar y empiezo a comer. Y yo le digo a mi esposa, ya quiero que sea domingo. Y me dice, ¿para qué? Para llevarles el mensaje que Dios tiene para sus hijos, para que conozcan más a su rey. A mí me duele la pérdida del tiempo en algunas iglesias donde se pierden en otras cosas y no escudriñar las profundidades de las riquezas de la palabra de Dios. Y es hermoso conocer a Dios en su palabra. No se alaben en otra cosa, dice, alábense en esto, en entenderme y conocerme. Escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Conózcanme. Yo quiero conocer a Jesús cada día más. Yo quiero conocerlo. Wow. Y si empiezas a escudriñar y empiezas a comer y dices, espérame, Señor. Yo a veces que le he dicho a mi esposa, y está mi esposa que no me deja mentir. Ha habido ocasiones que me levanto de donde estoy estudiando y me voy a caminar por la sala y me dice mi esposa, ¿qué tienes? Me dice mi esposa. Ando tratando de digerir algo, le digo, que me acaba de mostrar el Señor. Ando tratando, le digo, de que los fusibles se me acomoden otra vez, le digo. Hay gente que dice, no leas tanto la Biblia porque te haces loco. Bendita locura, pero en el buen sentido, en el buen sentido. Incluso la misma Biblia dice que hay cosas difíciles de entender. Y dice Deuteronomio 29, dice, lo que no entiendas, ni le busques. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová, dice, y lo secreto, dice, son de Él, y lo revelado, dice, es. Así que si hay algo oculto y no se deja, porque ahí sí te vas a hacer loco.
Pero lo revelado, lo que ya está, lo que está inspirado, lo que tiene dirección del Espíritu Santo, ahí sí búscale con la dirección de Dios. Este es el libro de Dios. Vamos para finalizar. Entonces entendemos que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Jesús vino a presentarnos al Padre. Y en su humanidad, ¿qué dice 1 Timoteo 2:5? Es mediador. Por eso es que dice Jesucristo hombre. ¿Alguna vez usted se había preguntado por qué dice Jesucristo hombre? Porque ahí dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y mire, no hay dos dioses. No hay, ahí mismo lo aclara, porque alguien puede decir, pues entonces hay dos dioses. No, ahí mismo lo dice, es uno solo. Pero es que la persona de Jesús, entonces ¿con quién oraba? Mira, no te enredes, tú sigue el camino, la verdad y la vida. Tú sigue la luz, tú sigue al pastor de los pastores. Y es que ese misterio, no, nadie lo puede explicar. No, el entendimiento humano no tiene la capacidad para explicar. Yo no puedo, hermano, no puedo. Solo sé que hay un solo Dios y solo sé que en Jesús estamos seguros y estamos completos. Sigue esa línea. Vamos para finalizar, para ver la otra parte que les mostraba de Jesús. Hebreos capítulo 2, verso 6. En el verso 5 hay un tema, hay un título. ¿Cómo dice en Hebreos capítulo 2, versículo 5? El autor de la salvación, ¿quién es? Jesús, claro, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el autor de la salvación, y no hay salvación en nadie más que en Jesús. Él es. Ahora veamos, vamos a leer con cuidado. Dice en el verso, desde el 5 vamos a leer, dice, porque no sujetó a los ángeles, dice, el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Porque alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que lo visites. Hablando de la venida de Jesús. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y alguien tomó esta cita. Bueno, si Jesús es como hombre, es menor que los ángeles. Sí, ¿en qué sentido? Humano. ¿Pero en qué sentido es mayor? Divino, por supuesto, no es difícil entender la Biblia, se explica sola. Y le dice, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies. Si alguien dice, pues si todo lo sujetó bajo sus pies, pero acá dice que lo hizo un tanto menor que los ángeles, pues ahí está, Jesús no es Dios, porque es menor que los ángeles. No, espérame, vamos estudiando. Y vamos a entender que es menor que los ángeles en la naturaleza humana. Pero Él es el Hijo de Dios, divino, nuestro Redentor. Así que ahora nosotros somos llamados hijos de Dios. Vamos para finalizar. Nosotros somos hijos de Dios. Todos los que hemos aceptado a Cristo y hemos creído con fe, somos hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios porque seamos en genética, en genealogía igual que Dios. La Biblia dice que hay uno solo que es unigénito, que es el único que tiene los genes divinos. Nosotros somos hijos de Dios, pero en otro término. Nosotros no somos hijos de Dios en genealogía. Nosotros somos hijos de Dios por fe, por adopción. Después vamos a estudiar eso. Y no es un término... Yo he explicado mucho que el término adopción para muchos es un término reprobable y en realidad es un término honorable. Explícame eso, pastor. ¿Cómo es que el término adopción es un término honorable y no
reprobable y que va degradando al ser humano. ¿Cómo? Acabamos de ir a visitar la familia Casa Hogar que hay aquí en Nogales, donde hay 43 niños. Y hay muchos de ellos niños que han sufrido un trauma en su mente, en su corazón, porque en las escuelas les dicen, hay niños bien crueles que les dicen, ahí viene la adoptada, ahí viene el adoptado. Y llegan llorando. Platicaba yo con el pastor y me dice, hermano, es que Dios me dé gracia y sabiduría. Pero el término adoptado para nosotros ahora ser hijo de Dios es un término honorable. Y yo vuelvo a tocar aquella historia de dos niños en una familia. Uno era hijo natural, biológico, el otro era adoptado. Ambos conocían la verdad. El natural sabía que aquel era adoptado y el adoptado sabía que el otro era hijo biológico. Pero en una discusión, el hijo biológico fue muy cruel con el adoptado. Estaban ahí, querían jugar los dos con el mismo carrito y lo agarran y están en el estira y el afloja. ¿Qué es mío? No, que es mío, no, que es mío. Y por alguna razón el adoptado tenía más fuerza y ¡pum! Se lo ganó. Y el otro no tuvo más que desquitarse, que le dijo, el gusto que me queda, que tú eres adoptado. Y el otro se quedó mirando por un instante y le dijo, sí, pero a mí me escogieron y contigo se tuvieron que quedar. ¿Ve? Entonces el término adoptado es honorable, porque Dios dijo, te escojo para mi hijo. Te escojo para mi hija, te llamo para ser mi hijo, te llamo para ser... ¿Qué término tan honorable? ¿O hay alguno aquí que tenga un honor más grande que ser llamado hijo de Dios? No, no lo hay. No hay honor más grande que un ser humano pueda tener que el cual ser llamado hijo del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Hija de Dios, y puedes caminar con la frente en alto, hija de Dios, y puedes avanzar por donde vayas, soy hijo de Dios. ¿Cómo es que adquirimos el nombre ahora nosotros? Nosotros no somos por genealogía, nosotros somos por fe y luego vamos a abundar más en eso. La genealogía, se entiende entonces que Jesús en su humanidad tenía genealogía. Jesús, hijo de David, ¿se acuerdan cuando le decían? Jesús, hijo de David. Apelaban a la genealogía humana. Y de hecho hay unas partes en la escritura en Lucas capítulo 3, no recuerdo exactamente, donde nos habla de la genealogía de Jesús y viene, hijo de qué, y llegan hasta Adán. La genealogía. Porque Jesús tenía genealogía en su humanidad, pero en su divinidad no tiene genealogía. Él es Dios, punto, se acabó. No hay genealogía en él. Nosotros, incluso como humanos, utilizamos la genealogía para dar a conocer a una persona. ¿Cuántos son de rancho aquí? Levante su mano. Cuando tú tienes muchos años que no vas a un rancho y de repente vas, te encuentras con caras desconocidas. Los plebes crecieron y ya no saben ni quiénes son. Y ahí estás preguntándole a tu abuelo o a tu mamá, oye mamá, ¿y ese plebe que va? ¿Quién es? Y ya empieza tu mamá o tu abuelo o tu papá te empiezan a explicar con genealogía. ¿Te acuerdas de don Pancho, el de la tienda? Sí, me acuerdo de don Pancho. Ah, bueno, pues ese plebe es hijo de la Rebeca, hija de don Pancho. ¿Sí o no? Eso es algo real. Entonces, la gente utiliza la genealogía para darte a conocer a alguien. Y, ¡uy, qué grande el plebe! Cuando yo me fui, la Rebeca ni panzona estaba. Sí, pero ahora ve que la Rebeca tiene un plebón grandote de Sinaloa. Plebe. ¿Verdad? Jesús tiene genealogía humana. Jesús, hijo de David. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no tiene genealogía. Es unigénito. Él es Dios. Punto. Se acabó. No hay más para dónde. Él es Dios. Le guste a quien le guste, lo acepte el que lo acepte y no lo acepte quien no lo acepte. Eso no afecta en nada. Él es Dios hecho hombre. Y Él es Rey soberano. Él es Dios todopoderoso. Y yo lo voy a tratar de explicar siempre con humildad,
Había algo en mi ser que me retorcía las tripas cuando hablaba con este hombre, porque me decía, no es Dios, no es. Y él estaba por fuera de la casa y yo estaba por dentro. Y yo buscaba el mócali y decía, ¿dónde está el mócali? Ahora que lo ocupo al mócali, no sale el mócali. Y pues, a el mócali, cómetelo. No es cierto. Pero en mi ser yo decía, ¿cómo que hablan de mi Dios, de mi Señor, de mi Rey en mi cara? Pero había una parte de mí que el Espíritu Santo me decía, cállate, nene, tranquilo, Nerón, quieto, preséntale con amor, háblale de Jesús, el Hijo de Dios, y que a su vez es Dios. Y el hombre me dice, tú y yo tenemos una cita pendiente. Tú y yo vamos a hablar de este Jesús largo y tendido. Y yo le dije, Padre, alcanza a este hombre, sálvalo en el nombre de Jesús. Y le digo a mi esposa, y me dice mi esposa, ¿y vas a hablar con él? Me dice, sí, le digo, pero en la casa, porque no sé que en su casa me quiere meter un cuchillo. Le digo, vamos a citarle en la casa y le vamos a presentar el evangelio y que se arrepienta y nazca de nuevo en el nombre de Jesús. Entonces, entendemos pues por esto que Jesús tiene genealogía en su humanidad, pero en su divinidad no. Es unigénito, punto. Vamos entonces a orar, pero antes vamos a ver esto. Satanás sabía que Jesús tenía la naturaleza humana también. ¿Sabe que por eso Satanás buscaba insistentemente para tentarlo? Satanás apelaba a la naturaleza humana de Jesús. Por eso lo tentaba. Jesús le dio hambre en el desierto y dice, Satanás le presentó, ¿a poco no tienes hambre? ¿A poco no sientes ahí el váguido que menciona mi abuela, el latido? Tengo un latido aquí, ¿qué tiene? Tengo un latido, dicen que sea un taco de frijol que tengo latido, tengo váguido. ¿Les ha pasado? Cómete, muerde una cebolla, no un taco quiero morder. ¿Para qué quiero morder una cebolla? Comida no quiero una cebolla. No, es que con la cebolla se quita el latido. No, a mí se me quita con un taco de frijoles. Una cebolla. Jesús dice que después de 40 días, ¿qué le pasó? Dice, tuvo hambre. Y Satanás apelaba a eso. Dice que en Juan 4 dice que en el pozo de Jacob se encontró con la mujer samaritana y se detuvo ahí y le dijo, dame de beber porque tengo sed. Dice la Biblia que Jesús durmió en la barca, dice, cuando la tempestad se vino y él dormía. Él se cansaba, tenía hambre, tenía sed, porque en su humanidad. Y dice la Biblia que Satanás apeló a eso. Y vamos a ver una parte de la escritura que es allí mismo Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 16, que dice la palabra de Dios. Vamos a ver desde el verso 14, dice, Jesús, el gran sumo sacerdote, dice ahí la Biblia. Y dice en el verso 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote, el sacerdote es el mediador, que traspasó los cielos, y ahí luego explica quién es. ¿Quién es? Ahora vea, Jesús, el Hijo de Dios. Y luego dice, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Mira, varón, si tú eres débil en la pornografía, si tú eres débil en la marihuana, ay, pastor, ¿a poco no? Hay que hacer las cosas ¿a poco habrá alguien aquí? ¿A poco no? Si tú eres débil en andar de bobo, bailándole los ojitos a la que no es tu esposa, si tú eres débil, hermana, en ponerle atención, ay, es que siento tan rico cuando me habla, que el viejo que tengo en la casa nunca me dice qué chula estás. Ya, vieja gorda, estrillosa, y tú, viejo pelón, panzón. Y se van así, ¿no? Entonces, si alguien tiene la debilidad de que le hablen y que, dice la Escritura, que tenemos que ir ante Jesús, el Hijo de Dios, para que nos fortalezca. Y por eso dice en el 15, porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Lea con cuidado esto, dice, sino uno que fue tentado ¿en qué? Y luego, ¿qué dice? Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora yo, claro,
En nuestra semejanza, en nuestra humanidad, Jesús fue tentado ¿en qué? ¿En cuánto? Pregunto, ¿qué es todo? ¿Sexo? ¿Qué cree usted? ¿Incluye ahí o sí o no? Todo. ¿No está escrito en la Biblia? No hay una parte en la Biblia donde diga que de repente ahí, no lo dice, solo dice que Jesús fue tentado todo en nuestra semejanza, lo aclara, en nuestra humanidad. Y es muy probable que Satanás miserable, en algún momento estaba Jesús por ahí en el huerto de Getsemaní sola, donde él se apartaba. Es muy probable que Satanás haya dicho a alguna mujer ahí de las más hermosas y hermoso cuerpo, desnúdate ahí entre los olivos y preséntate delante de... Voy a apelar a su humanidad. Dile que caiga en una relación sexual contigo. Voy a aplastarlo ahorita. Pero en su divinidad, jamás. Y ni en su humanidad. Nunca pecó ni en su humanidad, menos en su divinidad. Jesús siempre se mantuvo puro, santo, perfecto, sin mancha. El Cordero sin mancha. Viene un tema que se llama Jesús el Cordero. Y vamos a hablar de estudiar todo el trasfondo del por qué Jesús el Cordero. ¿Por qué Juan el Bautista dijo cuando lo miró? Este sí es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese estudio, hermanos, ya quiero que se llegue. Es más, vamos a hacerlo vigilia desde ahorita. No, quiero ir a comer. Yo también. Pero quiero conocer mucho a mi Dios. Yo quiero conocer a mi Jesús, mi Salvador, mi Redentor. Yo quiero permanecer a sus pies. Yo quiero conocerte, mi Dios. Alábale, adórale y habla con él y digo, yo quiero conocerte. Quiero conocerte, Señor. Tengo más citas. Me quedan 2. ¿Me dan chance? 1, 2. ¿Nos vamos? ¿Qué? ¿Sí? Los que se quieran y se pueden ir. Los que se quieran que vamos a quedar. No es cierto. Vamos a... Es hermoso. Alguien me dijo, y lo voy a decir con los pies puestos en la tierra. Y cuando usted vea que al pastor de casa de oración se le infla el globo, métale la espada. Métasela. Que mantenga los pies en la tierra. Ha habido personas que nos han dicho, pastor, ¿cuánto duró el mensaje? No sé, le digo, pregúntele al hermano que está grabando allá en el audio. Y me dice el hermano, pastor, te aventaste 1:45. ¿Qué? ¿Cómo? 1:20. Y ha habido hermanos que se me han acercado y me han dicho, hermano, la verdad ni lo sentí. Porque nos vamos en el estudio, en la atención, en la palabra. Y no estamos viendo el reloj ni estamos bostezando. Porque las ovejas de Jesús están comiendo. ¿Quieren seguir comiendo? A ver, diga, amén. Qué lindas ovejas de Jesús. Qué privilegio me ha dado el Señor, al lado de mi esposa, pastorear este rebaño. Los amo en Cristo. Los amo en el amor de Cristo. Por eso siempre me esforzaré para traerles un platito, que salgan de aquí, que lleguen a su casa a rumiar todavía. Que no vayan a las iglesias y que hoy no comí nada. No, van a comer. Que no se queden con hambre, amén. Porque esa frase me la dijo la hermana una ocasión hace años atrás, cuando recién empezamos aquí, ella es de las ovejitas aquí, y por alguna razón no estudié yo. Y traje un mensaje ahí, balazo como le decimos. Y Dios me habló a través de la hermana Dolfina y se me acerca, pastor, dijo, oye, estuvo muy bonito todo, dijo, pero me voy con hambre. Santo Dios, yo llegué a casa a pedirle perdón al Señor y le dije, Padre, me esforzaré, le digo. Me esforzaré para llevarle el plato a tus ovejas. Así que póngase sobre sus pies. Aleluya. Perdón. Señor, muchas gracias, Padre, por
por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por tu Hijo, por ti y por tu ser. Qué regalo más grande has dado a la humanidad, Señor, porque de tal manera nos has amado, que has dado a tu único Hijo, el único que tiene tu genética, tu divinidad. Ha venido a pisar la tierra, el santo, el poderoso. Se hizo hombre, se despojó del trono. Te despojaste, Señor. Te quitaste la corona real para ponerte una de espinas. Dejaste tu trono celestial, la adoración de millones y millones de ángeles, para venir a tomar forma de siervo y hacerte obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oh, Señor. Oh, mi Dios, mi alma te alaba. Oh, Señor, entender la grandeza de tu misericordia, mi Dios, nos lleva a adorarte, a buscarte. Qué grande eres, Padre. Qué grande es tu misericordia, Señor. Oh, mi Señor, queremos conocerte más. Estás revelado a nosotros en esta palabra. Estás revelado, Jesús, a tu iglesia, a la humanidad. Danos la gracia, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. No hay nadie, Señor, en quien podamos encontrar salvación, Jesús. Solamente en ti, Señor. Oh, mi Dios. Qué hermoso es adorarte y conocerte más, Señor. Nos has llamado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Y nos has dado el nombre más maravilloso que un ser humano pueda tener. Hijos de Dios. Hijos de Dios. Tus hijos estamos aquí para adorarte, para conocerte más, para recibir de tu palabra, para someternos a ti, Señor. Oh, mi Dios amado, yo bendigo este rebaño, Señor. Bendigo estas ovejas tuyas, Señor. Que te conozcamos más. Esta fue la oración. Esta fue la oración de Jesús. Que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado a la tierra. Que te conozcan. Por eso los hombres que aman más las tinieblas no vienen a la luz, dice, para que sus obras no sean expuestas. Pero el que viene a la luz viene para que sea expuesta su vida y para que sea limpiada por Él. Jesús, Hijo de Dios. Jesús. En ti confiamos, Señor, y a ti te esperamos. Te esperamos, mi Dios. Ven, Dios, ven, Señor. Oh, mi Dios, ven, mi Dios amado. Tu amada iglesia dice, Padre, ven, mi Dios. Ven, mi Señor. Te esperamos, amado Dios. Amado Redentor, te esperamos, Señor, en tu tiempo, mi Señor. Y entre tanto, Señor, te adoramos y te serviremos y buscaremos tu rostro. Oh, mi Dios amado. Oh, mi Dios eterno, Rey de gloria. Aleluya. Qué privilegio tan grande, Señor, nos has dado de ser tus hijos en la forma correcta. Somos tus hijos, Señor, por tu gracia y tu misericordia. Te bendecimos, Señor. Yo quiero conocerte más, Jesús. Yo quiero conocerte. Por eso tú les preguntaste a tus discípulos, Señor, ¿quién dice los hombres que soy yo?
¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Oh Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador, como dijo María. Se regocija mi alma en mi Dios y mi Salvador. Se regocija nuestra alma, Señor, en tu salvación, en tu misericordia. Nuestra alma te alaba, Señor. Quiero conocerte más, Jesús. Quiero conocerte más, Señor. Queremos conocerte más. Queremos tener esa intimidad contigo. Queremos caminar de tal manera que cuando oigamos tu voz, digamos: me hablaste, Señor, porque tú eres, Padre. Esta obra es tuya, tú la compraste con tu sangre. Estas ovejas son tuyas, Señor, son tus ovejas, es tu rebaño, es tu obra, mi Dios. Es tu pueblo, mi Señor. Somos tus hijos, Dios. Aleluya. Oh, mi Dios, mi alma te alaba, Jesús. Señor mío y Dios mío, mi Redentor, mi Salvador, mi Dios, en ti espero y en ti confío. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendigo estas ovejas, Señor. Que se abra el entendimiento y el conocimiento para conocerte más y más y más. Gracias por esta palabra, Señor, que has hablado a la vida de tus hijos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te adoraremos, te serviremos aquí en estas cuatro paredes y en nuestra casa y en nuestro trabajo y donde quiera que andemos. Levantaremos bandera de un Cristo vivo en mi vida y en cada uno de estos tus hijos, Señor. Aleluya. Que vayan, Señor, donde quiera que estén, Señor, confiados en ti y en tu palabra, mi Señor. Yo los bendigo, mi Dios. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Aleluya.